Bien, pues vamos a estar atentos, preparados para recibir el maná de esta mañana. El maná, esa palabra preciosa que el Señor nos envía y que quiere que haga efecto en nuestra vida. Las medicinas hay que tomarlas para que hagan efecto. La palabra de Dios tiene poder para cambiar todo tipo de personas, todo tipo de problemas y circunstancias, pero debemos aplicarla a nuestra vida. La palabra de Dios, sin aplicarla, es simple conocimiento intelectual. Y a veces muchas personas conocen la Biblia de memoria, pero no les produce efecto en sus vidas porque no la aplican, porque no la viven, pues no conviven con la palabra de Dios. Y ahí la necesidad, nosotros, su iglesia, su pueblo, no sé qué pasa con los micrófonos. Como decía, ya que tenemos la necesidad como iglesia, como su pueblo, de vivir la palabra de Dios, de aceptarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Bien, pues yo quiero continuar con el tema que empecé la semana pasada, que sabéis que se titula Guerra Espiritual. Una guerra espiritual es una batalla constante del bien contra el mal, de las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y debido, decíamos, a que tiene en un lugar, en un ámbito espiritual y no en el ámbito físico, puede ser que la podamos ignorar. Pero claro, el resultado de cada pelea, de esta lucha espiritual, va a traer consecuencias, y esas consecuencias son eternas. La Biblia dice que hay una guerra espiritual entre las fuerzas del maligno, del enemigo, del adversario, que significa Satanás, significa adversario, contra el ejército de Dios, contra los que amamos y creemos en Dios y le seguimos y le servimos. Por tanto, no es una batalla que sucede únicamente en las altas esferas, sino que afecta la vida de todas las personas. Unos sirven a Dios y otros, en cambio, están bajo el yugo del mismo diablo, del enemigo, del adversario. De ahí que la palabra de Dios enseñe que debemos utilizar ciertas armas espirituales, nunca armas carnales, y también debemos saber usarlas. También saber que no luchamos contra personas de carne y hueso, sino contra la influencia del mismo diablo en ellas, contra su ejército de demonios y la influencia en sus mentes. O sea que estamos luchando definitivamente contra el mismo diablo. Y es una lucha entre la verdad y la mentira. Es una batalla de fe, no es una batalla entre dos fuerzas opuestas. Una batalla de creer a Dios contra las mentiras de Satanás, contra las mentiras del mismo diablo. Por tanto, no es una lucha, eso hay que tenerlo claro, no es una lucha entre el poder de Dios y el poder de Satanás, porque el poder de Dios está por encima del poder de Satanás y siempre saldrá vencedor el poder de Dios, porque Él es todopoderoso, el diablo no. Así que no es una lucha entre poderes, es una lucha de fe, una lucha de creer lo que Dios dice o creer las mentiras del diablo. Es una lucha, en definitiva, entre la luz, que simboliza la santidad, la sabiduría de Dios, y las tinieblas, que es la ignorancia y el pecado. Y la luz, hermanos, siempre gana. De ahí que debamos estar dispuestos siempre a hacer el bien, lo bueno, pero no podemos hacerlo quizá con nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda de Dios, y la ayuda de Dios nos viene precisamente con las armas que Dios ha dejado para que podamos luchar y vencer en esa guerra espiritual. A esas armas se le llama la armadura de Dios, las armas que Dios ha provisto para que salgamos vencedores. En la armadura espiritual, cada pieza de la armadura es una verdad que ha sido revelada a nuestro espíritu, o debe ser revelada a nuestro espíritu para que la podamos entender. Estas verdades bíblicas son la armadura de luz que nos protege de las tinieblas, del mundo de pecado en que la sociedad hoy en día anda, en la ignorancia. Muchos se creen que conocen y que saben mucho,
pero desconocen por completo lo que es Dios y la verdad de su palabra. De ahí que las tinieblas pueden quizá engañar a aquellos que no estén preparados, pero si nosotros estamos preparados y cubiertos con toda la armadura, o sea, con todas las piezas de la armadura de Dios, si no estamos cubiertos con esas piezas, saldremos vencedores, pero si nos protegemos con ellas, saldremos vencedores de cualquier situación difícil o cualquier ataque del enemigo, por muy grande que sea. La armadura de Dios, hermanos, es la verdad que debemos aplicar a nuestras vidas y vivirla diariamente. No podemos descuidar esa batalla, esa guerra que se está viviendo y es una realidad. Como he dicho, no podemos escondernos ni ignorarla, aunque se mueve en el ámbito espiritual. Es una lucha que va a repercutir en nuestra vida, digamos, cotidiana. Y muchos andan engañados por las mentiras de Satanás y andan presos en las tinieblas, o sea, en la ignorancia, el desconocimiento de Dios y de su palabra, y también viven en pecado, niegan a Dios, que ese es el mayor pecado, el rechazar a Jesucristo, rechazar el plan de salvación ideado por el propio Dios. El hombre ha creado la religión para, digamos, acercarse a Dios, pero el único que nos acerca a Dios es Jesucristo, que fue el único que bajó del cielo, porque todos los demás han muerto y están esperando la gloriosa resurrección del final, pero el único que resucitó y ascendió a los cielos y está en la presencia de Dios a la diestra del Padre es Jesucristo, y Él es nuestro mediador. No hay otro mediador, no busques otro mediador. La palabra de Dios nos enseña que debemos pedirle a Dios en el nombre, o sea, con la garantía de Jesucristo, que es el único que nos puede salvar. No te creas las mentiras de la religión, que hay que hacer muchas cosas para salvarse. El hombre ha hecho una lista de cosas, preceptos, normas y cosas, sacrificios que cargan a las personas. Y Jesús dijo, venid a mí y descansar. La religión agobia, la religión carga, pero Cristo libera, ¿verdad? Cristo es nuestra libertad. Por eso no te ates a ninguna religión, incluso a la religión evangélica. No se trata de religión, se trata de conocimiento de la verdad, se trata de conocimiento de Jesucristo, de conocer al único Dios verdadero. Eso nos hace tener una intimidad con Él, y a eso es lo que se le llama vida eterna. Esa vida plena y abundante que Dios desea que vivamos, esa empezamos a vivirla aquí. Tenemos un anticipo aquí en esta vida. Aquellos que creen de verdad, se aferran a las promesas de Dios y viven la palabra de Dios. Andan en obediencia a su palabra. Por eso, vuelvo a repetir, debemos coger la armadura de Dios que encontramos en su palabra y aplicarla a nuestra vida. Quizá pienses que memorizar textos bíblicos o recitarlos es bueno. No te digo que no, no es malo, pero no es suficiente. Esto es como colocar una armadura en la pared y que luzca en medio del salón, pero no te sirve de nada si no la utilizas. La Biblia en un stand en casa no sirve, no actúa, tiene poder. Lo que hay en la Biblia, la palabra de Dios tiene poder, pero si está en un stand y no la abres nunca, no la meditas, no estudias la palabra de Dios, no la lees diariamente, no te sirve para nada por mucho poder que tenga. También se podría comparar con un cheque bancario. Tú vas a cobrar una factura y te dan un cheque. Con ese cheque no puedes ir al supermercado, ¿verdad? A comprar, tienes que ir primero al banco y cobrarlo. Si no lo cobras, no te sirve para nada. Lo puedes enmarcar también, poner en un cuadro precioso y colgarlo en la pared, pero no va a hacer nada para suplir tu necesidad si no lo cobras en el banco. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? La necesidad de aprender a escudriñar las Escrituras. Jesús ya lo dijo. Debéis saber que en las Escrituras podéis encontrar la vida eterna.
esa vida que tanto desea el Padre y Jesucristo que vivamos. Por eso Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 13, verso 14, nos dice lo siguiente: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis, o sea, no alimentéis para los deseos de la carne. Hermanos, debemos vivir, quiere decir Pablo, en la presencia del Señor Jesucristo constantemente, convivir con su palabra siempre, que la palabra de Dios siempre esté en nuestra mente y en nuestra vida, y no permitir precisamente a nuestra mente pensar en forma de complacer nuestra carne, nuestros malos deseos, de nuestra naturaleza pecaminosa. Alguien dijo que somos tan fuertes como nuestra área más débil. Tu fortaleza no está en tu área, digamos, que estés bien, sino en la que estás mal. Y muchas veces nos gusta andar en el área, hablar y movernos en el área en la que estamos fuertes, y descuidamos nuestra arma débil, y por ahí es por donde el enemigo se mete. ¿Por qué? Porque no te has cubierto con toda la armadura, has dejado algún pequeño agujerito donde el diablo se va a meter por ahí, tu punto débil. El diablo hace eso. Si tú estás completamente armado, preparado, instruido para la lucha, porque las guerras no las pelean personas de a pie, sino soldados instruidos, preparados, que saben utilizar las armas. Nosotros tenemos armas espirituales, y debemos usarlas, pero también debemos aceptar que nos enseñen a usarlas. Que muchos viven del recuerdo, de la lectura, no se preocupan de aprender, no se preocupan de que las personas que Dios ha puesto en autoridad sobre ellas y con sabiduría, dándoles dones y talentos, para aplicarlos precisamente a aquellos que lo deseen, como que lo rechazan. Y claro, llega el enemigo, te ataca y no sabes cómo defenderte, porque no has sido preparado. Quizá conozcas de oídas el arma, pero no sabes utilizarla, porque no te has preocupado de aprender y de que te instruyan. A veces ese es el problema, la autosuficiencia, el creer que tú puedes afrontar cualquier situación en tus fuerzas, y eso es un gran engaño de Satanás. Nosotros somos débiles, hermanos, somos frágiles en nuestra fuerza, pero en Cristo todo lo podemos. Y eso es una realidad que la Biblia enseña. Si tú vives unido a Cristo, si tú no vives separado de Cristo, si tú sigues a Cristo de cerca y no de lejos, tú vas a tener las fuerzas que Él te va a transmitir para afrontar cualquier problema. Pero para eso se requiere humildad, reconocer nuestra dependencia de Él y saber que sin Él no somos nada, ni tampoco podemos hacer nada. Yo siempre digo que quizás tú puedas hacer lo fácil o quizá incluso lo difícil, pero lo imposible tenemos que dejárselo a Dios. Hay personas que dicen, yo hasta aquí llego, no me alcanza más, y entonces confían, depositan su fe en el Señor y el Señor actúa. Pero hay otros que se mantienen ahí, arrojan la toalla, desisten, y claro, les viene la derrota. No se han protegido con toda la armadura de Dios. El diablo, como he dicho, busca siempre una grieta, el punto débil en nuestra armadura para destruirnos, traspasarnos con sus dardos. ¿Cuál es tu área débil? No digo que me respondas. Piénsatelo, pregúntatelo, di cuál es mi arma, mi punto débil, mi área donde fallo. Ahí es donde debes potenciarlo con la palabra de Dios, buscar lo que la palabra de Dios enseña sobre esa debilidad que tú tienes en cierta área de tu vida. Allí es donde debes fortalecerte con la palabra de Dios. Hermanos, es una tendencia del ser humano utilizar las áreas que nos gustan, las áreas en las que somos fuertes, y como he dicho antes, descuidar las áreas débiles.
que son precisamente las que tenemos que cuidar más y proteger para que esas áreas débiles se hagan fuertes y todo nuestro ser sea fuerte, todo nuestro espíritu esté fuerte. Para eso es necesario cubrirnos con la armadura de Dios. La palabra de Dios debe ser aplicada, hermanos, en cada área de nuestra vida, tanto digamos en las áreas naturales, en la convivencia cotidiana, como también en nuestras áreas aquí, en el ministerio, en el trabajo que Dios nos ha encargado. La armadura de Dios, hermanos, es la que ha sido forjada en el fuego de la prueba. Las pruebas hacen que nuestra armadura sea fortalecida y debe formar parte de nuestra identidad. La armadura no podemos quitárnosla nunca, porque entonces perdemos, nos quedamos al descubierto y el enemigo nos va a destrozar seguramente. Y tampoco se trata de pensamientos ni de textos bíblicos que vuelan como mariposas durante nuestra vida, en nuestra mente, sino lo que sabemos con certeza y que nos ha sido revelado por el Espíritu Santo. Pablo en 2 Timoteo capítulo 1 verso 12 afirma lo siguiente: por lo cual asimismo padezco esto. Sabéis que Pedro escribió esta carta estando preso por predicar la palabra de Dios. No te avergüences si vas a la cárcel por predicar la palabra de Dios. Avergüénzate si vas a la cárcel porque has hecho algo malo. Pero si es por predicar la palabra de Dios, siéntete gozoso. Por eso dice, por lo cual asimismo padezco esto, estar en prisión. Pero dice, no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro, tengo la seguridad que Dios es poderoso para cuidar mi depósito para aquel día. Hermanos, Dios eligió a Pablo y lo eligió como predicador, apóstol y maestro de la buena noticia de salvación, y estaba sufriendo por eso, lo habían encarcelado. De la misma manera, hermanos, nosotros hemos sido elegidos y comisionados para predicar el mismo evangelio, ese mismo evangelio de salvación. Por eso nunca debemos avergonzarnos, aunque nos metan presos, como he dicho, porque nosotros también desde que nos convertimos estamos seguros, tenemos la certeza, la plena confianza de que Dios es capaz, tiene el poder para hacer que la buena noticia siga siendo anunciada hasta que regrese Jesucristo en su segunda venida, que por cierto está cerca, las señales lo atestiguan, estamos viviendo muy cerca de la venida de Cristo. De ahí que debamos estar preparados, instruidos y fortalecidos en el Espíritu para que cuando Él venga nos podamos ir con Él. Pablo a los romanos les escribe en el capítulo 8, verso 38, y esto es de aplicación hoy para nosotros, dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí suelo decir yo siempre que aunque tú no quieras que Dios te ame, no vas a impedir que Él siga amándote, porque la esencia de Dios es amarnos aunque no lo merezcamos. Él nos ama, aunque tú desprecies su amor, aunque no creas en Él. Él dio la vida por los pecadores, por aquellos que vivían de espaldas a Él, y sigue intercediendo en estos momentos para que el mundo, su iglesia, se abra al mundo y el mundo reciba el mensaje de salvación y puedan ser salvos. Eso significa amor, un amor inmerecido, un amor incondicional. Jesús podía haber enviado ejércitos de ángeles para salvarlo de la muerte, pero prefirió morir para regalarnos la salvación. Él, en medio del sufrimiento, dice la Biblia que estaba gozoso. ¿Gozoso de qué?
¿Se puede uno gozar en medio de tanto sufrimiento? Su gozo le venía de ver no el sufrimiento que estaba pasando, sino la consecuencia de lo que traía ese sufrimiento, que era tu salvación y la mía. Por eso Jesús se sentía gozoso en medio de los problemas y nos anima a nosotros a que también en medio de las pruebas y las circunstancias difíciles nos sintamos gozosos, porque eso va a fortalecer nuestra fe. Amén. Por eso en medio de todos nuestros problemas debemos estar seguros de que Jesucristo, quien nos amó y nos sigue amando y nos amará siempre, nos dará la victoria total. Debemos estar seguros de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida ni la muerte. ¿Qué quiere decir? Ni siendo convertidos, habiendo recibido vida en nuestro espíritu, ni los que viven espiritualmente muertos, nos podrá separar de su amor. Ni los ángeles, hermanos, ni los espíritus, ni lo que ocurra hoy o pueda ocurrir mañana, ni los poderes del cielo, ni los poderes del infierno, ni nada de lo que ha sido creado, nada, absolutamente nada podrá separarnos de su amor, que nos ha mostrado, nos ha demostrado y lo demuestra cada día por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta guerra, además de una guerra defensiva, también es una guerra ofensiva. No podemos estar siempre a la defensiva contra las mentiras del diablo. Debemos atacar, resistir al diablo. Las armas las podemos utilizar de defensa, pero si siempre estás a la defensiva, siempre vas a estar a merced de tu adversario, de tu enemigo. Por eso de vez en cuando, o yo diría siempre, deberíamos pasar a la acción y utilizar las armas en ataque. Pero no en ataque a las personas. Como hemos dicho, no luchamos contra carne ni sangre. Luchamos contra el enemigo de nuestras almas, contra ejércitos de demonios, de maldad, malignos, que quieren nuestra destrucción. Por eso no podemos estar siempre a la defensiva, porque llegará un día en que nos rindamos. Debemos pasar a la acción. Esta guerra espiritual es una guerra también ofensiva. Nosotros debemos ser militantes y forzar al enemigo a retroceder. Dice la palabra de Dios: someteos a Dios, aceptar la autoridad de Dios, resistir, atacar al diablo, y el diablo ¿qué hará? Huirá de vosotros. Yo me aferro, hermanos, a las promesas de Dios, a lo que la Biblia enseña y dice. Resistir significa hacerle frente al enemigo. Es que el enemigo me ha atacado, pues defiéndete y atácale tú a él. Y atácale con la palabra de Dios, como Jesús hizo en el desierto. Escrito está, la palabra de Dios lo dice. Ninguna arma forjada prosperará contra los hijos de Dios, porque es su herencia, hermanos. Es parte de la herencia de Dios que nada ni nadie que nos haga frente pueda prosperar, pueda vencernos, si estamos bien arraigados en la palabra de Dios, si vivimos la palabra de Dios, si la comemos, la palabra de Dios, si nos alimentamos espiritualmente con la palabra de Dios, nadie nos podrá hacer frente, hermanos. Os animo a que os agarréis a esas promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas. Y las promesas son para sus hijos. La herencia es para los hijos, no para los sobrinos. En Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, Pablo dice: y él mismo, o sea Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, a fin con el propósito de perfeccionar a los santos. Los santos no son aquellos que han muerto y
Después de un montón de años de su muerte llega un señor y dice, bueno, este hombre va a ser santo porque yo lo decido. Eso es una falacia es una gran mentira. Los santos son los que nos sentamos en la iglesia, son los que vivimos en santidad. Y procura ser santo, porque si no eres santo no verás al Señor. Pablo escribía a personas muertas. Si observáis en la Biblia, en el encabezamiento de sus cartas a las iglesias, se dirigía a los santos de la iglesia en Corintio, de la iglesia en Éfeso, en Roma, porque los que recibían las cartas estaban vivos físicamente, pero como eran hijos de Dios, vivían en santidad, eran santos. Tú y yo debemos ser santos, vivir en santidad, y alcanzaremos la meta, seguro. Pero vuelvo a hacer hincapié en lo que dije al principio. Debemos instruirnos, ser soldados preparados para la guerra. Guerra espiritual, que nadie me malentienda. Guerra espiritual. Por eso Cristo mismo instituyó, preparó, eligió a personas que les dio la capacidad de enseñar, la capacidad de instruir, la capacidad de que seamos preparados. Y lo dice bien claro. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, a la iglesia, para su obra, para su trabajo, para el ministerio, para hacerle frente a toda lucha, a toda guerra del enemigo y proclamar el evangelio de salvación a todo aquel que nos rodea. Y para la edificación, para que el cuerpo de Cristo crezca. Ahí están los 5 ministerios instituidos, los oficios que yo llamo, instituidos por el mismo Jesucristo, para que aprendamos, seamos instruidos para nuestra vida espiritual y nuestras luchas contra los ataques del enemigo. Esas personas, nosotros tenemos la responsabilidad de instruir para esta guerra espiritual y preparar al pueblo de Dios, a su iglesia, para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique precisamente su iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo espiritual de Cristo. Este proceso, hermanos, continuará. Por eso los 5 ministerios no podemos quitar ninguno. Hay ciertas sectas por ahí, falsas doctrinas que enseñan que hay algunos ministerios que han cesado. Pero, hermanos, mientras que haya necesidad de instrucción, tienen que estar esos 5 ministerios. El proceso, por eso digo, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros y que podamos salir vencedores en toda lucha, prueba o tentación. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida, estatura, dice otra traducción, de Cristo. Cristo, sabéis que es nuestro modelo a seguir. Él vino a marcarnos un camino a seguir. Y a veces creemos que es un camino de rosas, pero el camino que eligió Cristo fue el camino de la cruz. El camino de la cruz significa crucificar nuestra egolatría, crucificar nuestro ego, nuestro yo, y darle prioridad en el trono de nuestra vida a Jesucristo, hacerle propietario del trono. A veces nosotros nos entronamos y dejamos a Dios como a Jesucristo a un lado, pero el que debe reinar en el trono debe ser Jesucristo. Si queremos vencer, salir vencedores de todas este tipo de luchas, tenemos a Cristo, hermanos, como ejemplo, y estos ministerios son necesarios hasta que Jesús regrese, porque la guerra espiritual contra las fuerzas del mal siempre la tendremos hasta el final, hasta que Jesús venga, nos vayamos con Él y Él venza definitivamente al enemigo. Reinaremos con Él aquí en esta tierra durante un milenio
y después pasaremos la eternidad en su presencia. Son grandes promesas de Dios, hermanos. En Mateo capítulo 12, verso 30, Jesús nos dice: el que no está conmigo, está contra mí. No hay término medio, hermanos. No podemos tener un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. O estamos o no estamos. O estamos completamente con Él, o estamos en contra de Él. A veces, como hay cosas que no queremos dejar, esas cosas que hacíamos antes de convertirnos, que como que nos gustaría volver a ellas, pero que sabemos que son cosas que no le agradan a Dios. Dios te dice bien claro: si no estás conmigo completamente, estás contra mí. Lo mismo que yo suelo decir sobre la mentira. Una verdad, un 99% de verdad con un 1 de mentira sigue siendo mentira. Porque debe ser verdad absoluta. Cristo, que es la verdad absoluta. Y la Biblia dice que no se halló mentira en su boca y que nunca pecó. Eso significa verdad, ¿verdad? Y nosotros a veces las mentirijillas, las mentiras, digamos, piadosas, hermanos, las mentiras son mentiras del color que las pintes. Y la verdad la tenemos en Cristo. La verdad la tenemos en su palabra. Vuelvo a repetir, Jesús dice: el que no está conmigo, está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, pierde la esencia de lo que es. Si no estamos de su parte, nos estamos oponiendo a Él. Y el que no trabaja de su lado, trabaja en su contra y por tanto perderá la batalla. Seremos derrotados. Por eso, Dios es el capitán general de nuestra guerra espiritual. Jesucristo está al mando de los ejércitos de Dios. Y cuando lo reconocemos así, si estamos unidos a Él, estamos de acuerdo con Él, vamos a vencer cualquier obstáculo, cualquier problema, cualquier circunstancia que el enemigo quiera poner en nuestra vida. También cualquier tentación. La tentación, suelo decir yo, que no es pecado. El pecado es cuando caemos en la tentación. Y también suelo decir, cuanto más cerca estás de Dios y de su palabra, más alejado estarás del pecado. Y cuando más cerca estés del pecado, más alejado estarás de Dios. Por eso te recomiendo que cuando te venga la tentación, corre y coge la palabra de Dios y empieza a leerla y a meditar en ella, y la tentación se irá. Pero si cobijas, alguien dijo, no sé, ahora mismo no recuerdo, que tú puedes dejar que un pájaro revolotee sobre tu cabeza, pero no dejes que forme un nido. No le des cabida en tu cabeza a ese pajarito, a esa tentación que te viene. Recházala en el nombre de Cristo. Somete todo pensamiento a la obediencia a Cristo, que significa somete todo pensamiento a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que es pecado, aunque yo quiera disfrazarlo de otra cosa, es pecado. Porque es pecado lo que Dios dice que es pecado, no lo que yo creo que es pecado. ¿Estáis comprendiendo, hermano? La palabra de Dios es muy clarita. Y la palabra de Dios dice lo que dice, y no lo que yo quiero que diga. Hay personas que por sus circunstancias, llamados cristianos, que como arrancan hojas de la Biblia para justificar su situación, su mala situación o su situación pecaminosa. Hay quien dice, ¿qué importa un papel si nos queremos? Pues claro que importa, porque es lo que Dios te ordena, que pongas tu vida matrimonial en orden, que si no andas casado con tu esposo o con tu esposa, que te case, porque el papel sí importa, porque la Biblia dice que tenemos que someternos a las autoridades, y sobre todo a la autoridad y a la soberanía de Dios, que no admite la unión sexual antes del matrimonio.
Y eso es una verdad que tú quieres, si tú quieres arrancar esa hoja de la Biblia, pues arráncala. Pero sigue estando ahí. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? Pocos amén oigo. Cuando Jesús declara en Mateo 16, 18, cuando dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto está hablando de una guerra ofensiva, ¿verdad? No es que nos defendamos del ataque y cerremos la puerta, no, sino que ataquemos las puertas del Hades, de la muerte. Estas palabras, recordéis que se las dijo Jesús a Pedro, cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿qué dicen las personas que soy yo? Y unos contestaron, unos piensan que eres Elías, el otro Juan el Bautista, y Jesús les interrumpe y dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Iglesia, ¿quién decís que es Jesucristo? Y Pedro, lleno de valentía, porque era una persona impetuosa, y también lleno de fe y confianza en Jesucristo, le dijo, tú eres el Hijo de Dios viviente. Y entonces Jesús le dijo, sobre esa roca, sobre esa confesión que has hecho, no sobre Pedro, que es lo que la iglesia mayoritaria opina, no sobre lo que la figura de Pedro como el primer papa y demás historias que el hombre ha inventado, sino sobre la confesión que dijo Pedro. Sobre esa confesión edificará su iglesia, levantará su iglesia. En esa confesión de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, sobre esa confesión, sobre esa roca, edificará Jesús su iglesia. Como he dicho, cuando Jesús le dice estas palabras, no se refirió a las puertas de la iglesia resistiendo la entrada de la maldad, sino a las puertas del infierno que debemos derribar, porque impiden el avance de la iglesia. Por tanto, es una guerra de ataque. La iglesia no se puede quedar de brazos cruzados ante la maldad de las obras del enemigo, ante tantas ideologías y tanta maldad y tanta podredumbre y tanta miseria que hay en el mundo y tanto pecado. La iglesia debe derribar esas fuerzas del enemigo. Pero para eso necesitamos cubrirnos, hermanos, con toda la armadura de Dios. Cuando predicamos, hermanos, y declaramos el Evangelio en el poder del Espíritu Santo como hizo Jesús. ¿Sabéis que Jesús, mientras que no fue al desierto, fue probado, recibió el Espíritu Santo, oyó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia, o sea, estoy orgulloso de Él, a Él debéis escuchar. Ahí recibió el poder del Espíritu Santo y ahí es donde comenzó su ministerio. No podemos pretender predicar el Evangelio si no es en el poder del Espíritu Santo, porque el enemigo nos va a dar y nos va a dar fuerte. De ahí la necesidad, hermanos, de recibir el avivamiento, recibir el don del Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu Santo obre, porque cuando tú te conviertes, el Espíritu Santo viene a morar en ti, pero en ti está la decisión de seguirlo, de escucharlo o de hacerlo callar. Si somos sabios y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, nos va a guiar a la victoria, seguro. Amén. Hermanos, quienes viven en oscuridad y sombra, al recibir el mensaje del poder del Evangelio, serán iluminados en sus mentes y entrarán en el reino de la luz. Y así serán trasladados de las tinieblas de donde viven, en la ignorancia y en el pecado, serán trasladados a la luz de Jesucristo. Él dijo, yo soy la luz que vino a este mundo
¿Para qué viene la luz? La luz hace que las tinieblas desaparezcan. Jesús vino a hacer que el pecado y la ignorancia de la humanidad desaparezca. Pero a veces la humanidad sigue en esa ignorancia, quiere seguir en la ignorancia porque les encanta pecar. Y por eso rechazan a Dios. Y esa es la raíz de todo el pecado que hay en el mundo, el rechazar a Dios. Cuando nosotros aceptamos a Dios, cuando aceptamos a Jesucristo, nos liberamos del pecado. Podemos caer en un error, en un fallo. Pecado en sí, la palabra pecado significa errar el blanco. Pero los que hemos nacido de nuevo, podemos cometer ese error, pero enseguida nos arrepentimos. Pedimos perdón. Si hemos ofendido a alguien, pedimos perdón a Dios y Jesucristo, que está intercediendo, que es nuestro abogado defensor, nos va a defender ante Dios el Padre. Ahora, si vivimos conscientemente en pecado, Dios no puede hacer nada y Jesucristo tampoco. ¿Estáis comprendiendo, hermano? Todas las fuerzas satánicas, aunque parezcan impenetrables e invencibles, son solamente un espejismo si andamos en el orden de Dios. Si utilizamos la espada del Espíritu con destreza y eficacia, podremos penetrar en los caparazones de mentiras y destruir las fortalezas de maldad. Nadie puede impedir que el sol brille, ¿verdad? Me podréis decir, las nubes impiden que el sol brille. No, no, las nubes están por debajo. Por encima de las nubes, el sol sigue brillando, ¿verdad? Que no haya nubes en nuestra vida, hermanos, que impidan que el sol brille, el sol de justicia, que Jesucristo brille en nuestra vida. Disipa las nubes, disipa todo problema, toda circunstancia que te aparte de esa luz. Solamente la luz es tapada en nuestros ojos por el pecado. Por eso debemos dejar que la luz brille, apartándonos de la oscuridad y viviendo en la luz de nuestro Señor. Toda arma humana. Es lo que quiso decir el escritor de Hebreos cuando dice en Hebreos capítulo 4, verso 12, que la palabra de Dios es viva, tiene vida y es poderosa, tiene poder. Dice, y es más cortante que cualquier espada de dos filos. La palabra de Dios tiene más fuerza que la espada, que las armas carnales. Las armas espirituales están por encima de las armas carnales. Y nosotros podremos vencer en esta guerra no con las armas, no con la espada, las armas carnales, sino con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la verdadera arma que debemos utilizar. Y dice, esa arma deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. Tú a Dios no lo puedes engañar, Él conoce tus sentimientos, Él conoce lo que hay en tu mente, Él conoce lo que hay en tu corazón. A Dios no le podemos engañar. La palabra de Dios dice que Dios no puede ser engañado, no puede ser burlado, que a veces intentamos burlarnos de Dios. La burla contra Dios es una blasfemia. Y no debemos permitir que el nombre de Dios sea blasfemado. De ahí la necesidad, no de defender la palabra de Dios. La palabra de Dios se defiende por sí sola, pero sí con nuestra actitud humilde, con nuestra actitud templada, con templanza, transmitir a las personas que se burlan del Evangelio, que se burlan de Cristo haciendo mofa, con amor y misericordia decirle, esto te va a traer maldición. Porque nadie que blasfeme contra Dios y no se arrepiente podrá vivir en paz. Y sufrirá las consecuencias. La Biblia así lo dice.
Hermanos, debemos ser soldados, armados, instruidos para ser peligrosos contra el enemigo. Te pregunto, ¿deseas ser un soldado instruido y peligroso para el diablo? ¿Deseas hacerlo, iglesia? Pues debes vestirte con toda la armadura de luz. ¿Sabéis qué teme el diablo? El diablo no teme que seas cristiano evangélico, católico o de otro tipo de religión. El diablo teme más a un cristiano con conocimiento espiritual y que lo vive, que vive ese conocimiento en santidad, que alguien que conozca la palabra de Dios de memoria, pero que no la viva. Tú puedes conocer de memoria la Biblia y el diablo dice, vale, pues estupendo. Pero si tú vives la palabra de Dios, si tú ese conocimiento de Dios, esa intimidad con el Señor, la llevas a la práctica, el enemigo te teme. Ahora, como he dicho, si conoces la palabra de Dios y no la aplicas, el enemigo pasa de ti, porque sabe que estás en sus manos. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? Es duro, pero es que es la realidad. Es así. En otras palabras, y ya estoy terminando, en otras palabras, el diablo teme la espada del Espíritu que ha sido empleada con diligencia por alguien que vive en santidad y que vive en el temor de Dios. Vivir en el temor de Dios significa honrar, respetar y obedecer su palabra. Por encima de todo conocimiento y una vida de desobediencia, desorden y pecado, aunque practique una religión. Si tú practicas una religión, pero vives en desobediencia a Dios, vives en pecado, lo sabes que vives en pecado, sigues viviendo en pecado, no arreglas tu situación de pecado, no pides perdón. Al diablo no le importa eso, sabe que estás en su reino. Ahora, si tú te arrepientes de verdad, arreglas tu situación con Él, que es saliendo del pecado, entonces podrás vencer. Y Dios te va a dar las fuerzas. Es que hay personas, yo es que no tengo fuerza, es que el diablo me engaña. A veces le echamos al diablo más culpas de las que tiene. Utilizamos al diablo para justificarnos nosotros y seguir haciendo lo que nos gusta. Es que el diablo a veces bastante tiene con soportar a los cristianos verdaderos, ¿verdad? Si tú no puedes vencer, si tú sigues atado al pecado, es porque no te has puesto la armadura completa. No vives la palabra de Dios, no la obedeces. Y entonces tienes grietas en tu cuerpo, donde el enemigo puede introducir sus dardos, sus flechas encendidas y destruirte. Hermano, el pecado destruye. La santidad edifica, levanta a las personas caídas. Por eso debemos, a partir de ahora, si no lo has entendido hasta ahora y lo acabas de entender hoy, toma la decisión de cambiar tu vida, de poner orden en tu vida, de arreglar tu situación con Dios, de arreglar tu situación si tienes algún problema con algún hermano, o algún pariente, algún vecino, aunque no sea creyente. El jueves hablábamos del perdón en la escuela bíblica, la necesidad de perdonar. Y perdonar aunque no nos pidan perdón. Que hay personas, incluyo muchos creyentes, que dicen, yo si no me pide perdón no lo perdono. No conoces la Biblia. La Biblia dice que aunque no te pidan perdón, aunque tú tengas la razón, debes perdonar. Y si crees o piensas que alguien tiene algo contra ti sin tú saberlo, pero el Espíritu Santo te revela, oye, que fulanico tiene algo contra ti, ve a él y ves qué pasa y arréglalo. Y si tienes que pedirle perdón aunque no hayas hecho nada conscientemente, pídele perdón. Eso es humildad. Y la humildad es la base de la vida cristiana. Pablo en 2 de Corintios capítulo 2 verso 11 nos exhorta y debemos aplicar esta palabra en nuestra vida.
Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, debes conocer y vivir la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que Satanás no se aproveche de nosotros, no nos tome ventaja. Porque sabéis que Satanás conoce la palabra de Dios. La conoce incluso mucho más que algunos llamados creyentes y cristianos. Y te va a intentar engañar incluso con la palabra de Dios. A Jesús, ¿cómo lo tentó? Con frases bíblicas, con frases que se encontraban en la palabra de Dios. Pero con manipulación para hacer caer en pecado a Jesucristo. Pero Jesucristo se agarró a la espada del Espíritu. Y cada vez que le tentaba, él decía, también está escrito. La palabra de Dios lo dice. Y tú no me vas a engañar. Qué bueno que los cristianos, que nosotros pudiéramos también decirle eso a Satanás. Tú a mí no me engañas. Yo sé que tú eres el padre de la mentira, porque Jesucristo así le llama el Padre, donde se engendra la mentira. Y en ti no hay verdad ninguna. No te creas nada de lo que dice Satanás, de las acusaciones, de las trampas y maquinaciones que te va a poner. No le escuches, no entres en diálogo con él como hizo Eva. Y de ahí las consecuencias. Escucha a Dios. Escucha la voz de Dios. Aférrate a su palabra y vive en obediencia. Recuerda, y te dejo ya con esto, que las armas del enemigo son la duda, el desánimo, el engaño y la acusación. Porque igual que Dios tiene unas armas que nos cede para que nosotros peleemos, el diablo también tiene sus armas. Y Pablo dice que debemos conocerlas para que no nos tome ventaja. Debes saber que cuando te venga la duda viene del diablo. A la duda se le llama el ladrón de la fe. Cuando te venga el desánimo, tienes que saber que viene del mismo diablo. Cuando te venga la mentira o el engaño, repréndelo en el nombre de Cristo. Y cuando el diablo te acuse, confróntalo con la palabra. Nadie acusará a los escogidos de Dios. Nadie nos puede acusar, hermanos, si vivimos la vida cristiana auténtica y verdadera. Si vivimos en la santidad y el orden que Dios nos exige, nadie nos podrá hacer frente, nadie nos podrá atacar, nadie nos podrá acusar. Amén. Bien, pues seguiremos la semana que viene, porque también debemos saber, y el tema que vamos a tocar, es que para que el enemigo no tenga base para acusarnos y condenarnos, es necesario algunas cosas, las cuales las vamos a estudiar la semana que viene. Amén. Bien, pues no faltéis, que Dios os bendiga.